Es imposible pararme en este sagrado lugar sin sentir una gran reverencia. Todo lo que pueden ver aquí, los edificios, la gente, es el cumplimiento de profecías. Isaías profetizó que el monte de la casa de Jehová sería exaltado sobre los collados y correrían a él todas las naciones. Y el profeta José Smith pudo ver los tiempos cuando los santos llegarían a ser un pueblo poderoso en las montañas rocallosas. Otra profecía que José Smith hizo es una en la cual me intereso muchísimo, y confío en que ustedes también se interesarán, siendo que su cumplimiento depende de nosotros. José Smith dijo: nuestros misioneros se encaminan hacia diferentes naciones. El estandarte de la verdad ha sido izado. Ninguna mano profana puede detener la obra en su progreso. Tal vez haya persecuciones, calumnias y difamaciones. Pero la verdad de Dios avanzará vertiginosa, noble e independientemente hasta que haya penetrado en cada continente, visitado todo clima, cubierto toda nación y sonado en todo oído, hasta que el propósito de Dios se cumpla y el gran Jehová diga: la obra está cumplida. Mis queridos hermanos y hermanas, la obra todavía no está cumplida. El Señor ha sido muy claro cuando dijo: id a todo el mundo. Y este es el momento para ir. Id por todo el mundo. Una presentación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de los 12. Un mensaje del presidente Spencer W. Kimball. Todo el mundo es muy grande, ¿no es así? Y para llevarle el Evangelio, se requerirán los mejores esfuerzos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, quisiera hablarle hoy a todos los miembros de la Iglesia, a las madres y los padres, a los presidentes de estaca y distrito, a los obispos y presidentes de rama, a los misioneros de estaca y líderes de setentas, a todos los maestros y oficiales, y especialmente a los jóvenes y señoritas que serán llamados para servir como misioneros regulares. ¿Por qué es tan importante la obra misional? Por cierto que la Iglesia necesita aumentar el número de miembros para permanecer activa y en desarrollo, pero la razón más importante es que allí afuera hay millones de hijos de nuestro Padre Celestial. Ellos cumplen con sus actividades diarias disfrutando solo de parte de la verdad de su existencia. Y es nuestra responsabilidad el compartir la luz que tenemos. Fue el presidente John Taylor quien dijo: Dios nos hará responsables por las personas que hubiéramos podido salvar si hubiéramos cumplido con nuestro deber. Fue Jesucristo mismo quien ordenó y dio asignaciones a los primeros misioneros. Luego de su resurrección, Jesús se presentó ante sus apóstoles diciéndoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, a todas las naciones. En ese entonces él utilizó la frase: hasta lo último de la tierra. Con la restauración del Evangelio en nuestro tiempo, la asignación fue renovada. El primer misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue un joven llamado Samuel Smith, uno de los hermanos del profeta José. En la primavera de 1830 salió con algunos ejemplares del entonces recién impreso Libro de Mormón en sus manos, impulsado por el deseo de su corazón para compartir con quien quisiera escucharlo las buenas nuevas del Evangelio. La mayoría no quiso escuchar, pero las semillas fueron plantadas. Samuel vendió uno de los ejemplares del libro a un predicador llamado Phineas Young, quien lo compró con el único propósito de exponer sus errores y así salvar a la gente del engaño. Al poco tiempo él se hizo miembro de la iglesia junto con su hermano Brigham Young y otros parientes y amigos, tales como el elder Heber C. y Villade Kimball. En junio de 1837, el elder Heber C. Kimball fue llamado para presidir la primera misión fuera de los Estados Unidos en esta dispensación, y acompañado por 5 élderes llegó a la ciudad inglesa de Liverpool el 20 de julio del mismo año.
Fueron directamente a Preston y 8 días más tarde bautizaron a 9 personas en el río Ripple ante 7,000 espectadores que se congregaron para presenciar la ceremonia. 8 meses más tarde, cuando el elder Kimball regresó a los Estados Unidos, se habían establecido 26 ramas y habían sido bautizadas más de 2,000 personas. El mensaje del Evangelio se propagó rápidamente y muchos de ellos dejaron sus hogares para unirse a los santos en América. Entonces, a causa de la persecución, la iglesia se vio forzada a trasladarse y hacer volver a los misioneros para luego restablecerse firmemente y comenzar a expandirse una vez más. Permítanme mostrarles algo interesante. En 1900 había más de 250,000 de miembros en la iglesia, 43 estacas y 16 misiones. Llevó 117 años para que la iglesia alcanzara el 1,000,000 de miembros a mediados del año 1947. En 1950 se contaba con 180 estacas y 43 misiones. Cuando la iglesia alcanzó su segundo 1,000,000 en 1963, 16 años después, existían 389 estacas y 77 misiones. Llevó solamente 7 años más para que se alcanzara el tercer 1,000,000. En la actualidad, el número de miembros de la iglesia está creciendo aceleradamente. Cuando la iglesia fue fundada en el año 1830, había solo un miembro por cada 166 millones de personas en el mundo. Hoy la proporción es de un miembro por cada 1,100 personas. Todo podría indicar que seguiremos en una línea ascendente sin tener que preocuparnos. Aparentemente todo está bien en Sion, en lo que concierne a nuestra obra como misioneros. Mis queridos hermanos, la realidad no es así. No estamos haciendo todo lo que podríamos hacer. Hemos estado predicando por más de 140 años. Debemos prepararnos para aligerar nuestro paso, para extender nuestra visión. Mi corazón puede percibir qué sucederá si aceptamos este desafío, si adoptamos literalmente el mandamiento del Señor, id por todo el mundo. Cuando el Señor dio el último mandamiento a sus apóstoles, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿creéis que se refería únicamente a Egipto, Palestina y Grecia? ¿Creéis que Él incluyó solamente el mundo tal cual era en el año 33 de nuestra era, o también el mundo de 1970, 1980 y 1990? El mundo como Moisés lo vio en su visión era enorme. Se nos ha dicho, y aconteció que Moisés miró y vio el mundo y sus confines, y todos los hijos de los hombres que son y fueron creados, y grandes eran sus números, aún incontables como las arenas sobre la playa del mar. Me siento impulsado por el Espíritu a creer que cuando el Señor dijo que el Evangelio debía ir a todo el mundo, conocía perfectamente todos los confines donde habitaría el hombre y las zonas en las cuales se establecería, y también conocía a la gente que poseería este mundo. Nuestra responsabilidad entonces es bien clara: predicar el Evangelio en todas partes, sin excepción. ¿Es posible pensar en hacerlo en todas partes? Recordad que Dios es nuestro aliado. Él es nuestro comandante. Él hace los planes. Él nos dio el mandamiento. ¿Recordáis lo que se ha mencionado miles de veces según las palabras de Nefi en 1 Nefi 3:7? Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado. Cuando Sara, la esposa de Abraham, rió al saber que iba a dar a luz un hijo a su avanzada edad, fue reprendida. ¿Hay acaso para Dios alguna cosa difícil? Recordamos a la familia de Ley llegando a la tierra prometida. Recordamos el éxodo de los hijos de Israel a través del Mar Rojo. Recordamos el viaje heroico de los pioneros a través de las desiertas llanuras. ¿Hay acaso para Dios algo demasiado difícil? Ciertamente que no. Por medio del profeta José Smith, el Señor le habló a Thomas B. Marsh, presidente del Consejo de los 12, diciendo: «Y sea cual fuere el lugar donde proclamareis mi nombre, se os abrirá una puerta eficaz».
El Señor está preparado para abrirnos todas las puertas, para abrirlas políticamente, quebrando la resistencia de las naciones para que éstas reciban a nuestros misioneros. Ya fueron llamados embajadores de altas posiciones políticas y otros serán llamados en el futuro para ayudar en esta gran obra. El Señor también está preparado para abrir puertas, poniendo a nuestra disposición inventos de los cuales ni siquiera tenemos idea aún. El rey Benjamín, como recordaréis, llamó a su pueblo en la tierra de Zarahemla, y la multitud era tan numerosa que el rey hizo construir una torre para que por ese medio su pueblo pudiera oír las palabras que les iba a hablar. Nuestro Padre Celestial nos ha provisto de poderosas torres de radio y televisión con posibilidades que escapan a nuestra comprensión, para que así se cumplan las palabras del Señor, porque en verdad el pregón tiene que salir de este lugar a todo el mundo y a los cabos más distantes de la tierra. Tiene que predicarse el Evangelio a toda criatura. Estoy seguro de que la única forma en que podemos alcanzar a estos muchos millones de hijos de nuestro Padre es a través de la palabra que les llegue más allá de la distancia. Millones de personas se encuentran ansiosas y dispuestas a aprender si tan solo pudieran escuchar las palabras en su propio idioma y presentadas en una forma que pudieran comprenderlas. En la inmensidad del espacio contamos con satélites que logran el milagro de enviar señales de transmisión a todo rincón de la superficie terrestre. ¿Quién sabe cuántos otros milagros está preparando el Señor para ayudarnos en esta fase tan importante de las comunicaciones? Las puertas se abrirán, los caminos serán allanados. Pero no creo que el Señor abra puertas por las cuales no estemos preparados para entrar. ¿Por qué habría Él de quebrar la resistencia de la cortina de hierro o de la de bambú si todavía no estuviéramos preparados para entrar? Y esto, mis queridos hermanos, es la esencia de lo que quisiera compartir con vosotros hoy, nuestra preparación para entrar. Debemos comenzar ahora con el desarrollo de una gran fuerza misional, grande en número y mejor preparada para la obra que debemos realizar. Con frecuencia se pregunta, ¿debería todo joven cumplir una misión? La respuesta ha sido dada por el Señor. Sí. Todo joven debería cumplir una misión. Él nos ha dicho, y que cada hombre tome la justicia entre sus manos y la fidelidad sobre sus lomos, y proclame con voz de amonestación a los habitantes de la tierra. Todo joven que tenga la posibilidad y sea digno, debe cumplir una misión. Pero por supuesto, no todos los jóvenes lo hacen así. Algunos no están preparados ni son dignos para aceptar esta gran responsabilidad. Aquellos pocos que tal vez no hayan captado la visión de padres y maestros inspirados, les decimos, trabajad cerca de vuestros padres y líderes del sacerdocio para poner vuestra vida en orden. Por lo tanto, cuando pido más misioneros, estoy pidiendo los mejores. Pido misioneros que hayan sido entrenados mejor, más rápido y por más tiempo, para que esperen con júbilo. El joven debería comenzar a prepararse desde su tierna infancia. Se debe planificar el aspecto económico con suficiente anticipación. La preparación espiritual también es importante. El familiarizarse y amar las Escrituras debería ser parte importante de la vida de todo niño. La preparación moral debe recibir también una atención continua. Nunca debe permitirse que el niño adivine lo que se espera de él, cómo debe comportarse con otros y por qué. Él debe comprender que una misión requiere de él limpieza moral. Y debería recibir de su propia familia la comprensión, el apoyo y el calor emocional necesarios para seguir adelante en los tiempos de prueba. Ya es tiempo de que no digamos más que todo joven preparado debe ir a una misión. Debemos decir que cada joven se prepare a sí mismo en toda forma posible y que sus padres y líderes del sacerdocio le ayuden en esa preparación. Complementado por hermanas y matrimonios que sirvan como misioneros,
¿Qué ejército podríamos tener enseñando el Evangelio de Jesucristo? Y no debemos olvidar a nuestros misioneros con llamamientos especiales. Los misioneros de salud, misioneros agricultores y misioneros para los templos. Debe agregarse a esta fuerza los miles de dedicados misioneros de estaca y distrito, trabajando en combinación con los misioneros regulares. Así se fortalece el ejército. Y a estos deben agregarse los sinceros esfuerzos de todos los miembros de la Iglesia, por el ejemplo, el hermanamiento, compartiendo el Evangelio con otras familias y con todas las personas con quienes se relacionan. ¿Hay acaso para Dios algo difícil? No, pero Él requiere nuestra ayuda. Trabajando juntos como familias se pueden lograr excelentes resultados. Padres, debéis llevar la iniciativa. Con vuestra familia y mediante la oración, escoged una o dos familias con quienes confraternizar. Decidid a quién de vuestros familiares o amigos daréis a conocer la iglesia. Luego, como familia, poneos en contacto con ellos. Es posible que deseéis planear una noche de hogar con ellos en un día que no sea lunes, o compartir juntos cualquier otro tipo de actividad. Cuando estas familias muestren interés, haced los arreglos mediante el líder de la misión de barrio o rama para invitar a vuestros amigos y a los misioneros a vuestro hogar y compartir el mensaje de la restauración. Si seguís este procedimiento tan sencillo, podréis traer a muchas buenas familias a la iglesia. Visité recientemente Japón y Corea y pude ver a muchos buenos jóvenes unirse a la iglesia e impartir instrucciones a sus organizaciones. Pude vislumbrar mentalmente el momento en el que habrá miles de jóvenes preparados, ansiosos y fuertes para predicar entre su propia gente o en el extranjero. Por ejemplo, Let me tell you about Elder Totsugu Toma. Les quiero contar sobre el Elder Totsugu Toma. Cuando cursaba el tercer año en la Universidad de Osaka, caminaba un día por la calle y sintió que alguien le tocaba el hombro. Dos jóvenes se presentaron a sí mismos y comenzaron a predicarle el Evangelio. A las 8 semanas, él se bautizó y comenzó a servir en la rama, hasta que llegó el momento de su graduación. Fue cuando se enfrentó a una decisión: si comenzar una carrera que se le había ofrecido al graduarse, o embarcarse en el servicio del Señor y enseñar al pueblo japonés el único evangelio verdadero de Jesucristo. Sus padres, que no se encontraban bien, habían aguardado ansiosamente el momento de su graduación. Oró por 30 días para recibir una respuesta de lo que debía hacer. Él recibió una respuesta, la de que ese era el momento de servir al Señor, no más tarde. y aquí otra historia verídica acontecida en Inglaterra. Durante el período en que mi padre fue prisionero de guerra en Leeds, al norte de Inglaterra, tuvo el privilegio de bautizar a 4 personas. Cuando yo tenía 9 años de edad, el presidente Spencer W. Kimball nos visitó en una conferencia de nuestra estaca en Stuttgart, Alemania, y luego de la sesión de la conferencia me regaló una moneda de 5 marcos alemanes y me dijo: «Hijo mío, quisiera que comenzaras a ahorrar para una misión». Eso quedó grabado en mi mente y desde entonces comencé a prepararme espiritual, moral y financieramente para cumplir con una misión. Luego llegó el llamamiento y grande fue mi gozo al saber que era para la parte norte de Inglaterra, donde mi padre había estado como prisionero de guerra 29 años atrás. Al mismo tiempo recibí un llamado para servir a mi patria en las Fuerzas Armadas, pero tras las oraciones fervientes de mi familia y la ayuda del Señor, pude conseguir un permiso especial para posponer mis responsabilidades hacia mi país y así poder salir como misionero. Aguardaba con ansias el momento de salir como misionero, puesto que sé que el Señor me preparó de alguna forma para esta experiencia maravillosa. Mi venida al norte de Inglaterra ha sido un testimonio para mi familia y siempre recordaré al presidente Kimball regalándome aquella moneda hace aproximadamente 12 años y diciéndome: «Hijo mío,
quisiera que comenzaras a ahorrar para una misión. He visto a cientos de jóvenes como estos. Estuve en México y pude vislumbrar a la juventud mexicana, a la juventud latina y a la de Centro y Sudamérica en grandes cantidades, preparándose para el servicio misional en sus propios países y finalmente en otras tierras. Creo que esto habrá de suceder. Debe suceder si es que vamos a obedecer el mandamiento del Señor. La gente local cuenta con el idioma, con las relaciones, y cuando cumplan con sus misiones serán llamados como obispos, presidentes de estaca y miembros de sumos consejos de las estacas que entonces podremos crear en su tierra. Quisiera mostraros el enorme adelanto que podremos experimentar si vosotros, los buenos miembros de la Iglesia en otros países, asumís la responsabilidad que os corresponda. En un país donde hemos estado practicando la obra misional por más de 100 años, de los más de 600 misioneros que en la actualidad sirven allí, solamente 30 son misioneros locales. De los miembros de ese país, seguramente un mínimo de un 1% son jóvenes capaces de llevar a la práctica el servicio misional. Esto proveería cerca de 300 misioneros enseñándole a su propia gente. En otro país mucho más grande, donde contamos con un grupo de misioneros que alcanza a los 800, solamente 50 son miembros locales. Pero si los santos en esa tierra pudieran enviar tan solo un 1% de su población al campo misional, haría que creciera su fuerza local a 230 jóvenes. ¿Y por qué no un 2%, proveyendo 460 misioneros? Lo mismo acontece en cualquier país donde la Iglesia esté establecida. De los países de América Latina podríamos esperar razonablemente entre 2.500 y 4.000 misioneros cuando ellos estén cumpliendo totalmente con su responsabilidad. Si vosotros, santos de otras naciones, aceptáis el desafío, la visión comenzará a cobrar realidad. Si Corea del Sur pudiera encargarse de sus propias necesidades proselitistas, dejando que aquellos que van allí ahora se movilizaran hacia Corea del Norte y Rusia. Si Japón pudiera contribuir con 1.000 misioneros locales y luego con 10.000 más para China y Mongolia. Si Taiwán pudiera suplir sus propias necesidades misionales y 500 para Vietnam y Camboya. Si las Filipinas pudieran llenar sus propias necesidades y proveer 1.000 más para las innumerables islas del sureste de Asia. Suponed que las islas de los mares del sur y las de Nueva Zelanda y Australia pudieran autoabastecerse, proporcionando varios miles más para las numerosas islas del sur de Asia y para el norte y oeste de Vietnam, Camboya, Tailandia, Birmania, Bangladesh e India. Con estos desplazamientos de misioneros, viajaríamos hacia el norte y hacia el oeste. Las tierras del mundo podrían verse cubiertas con el Evangelio de la misma forma que parte del mundo está cubierta por los océanos. Y ahora, supongamos que México y América Central pudieran proveer un número mayor de misioneros que el que necesitan, y la gente de Sudamérica alcanzara el punto en que pudieran exportar numerosos buenos misioneros. Gran Bretaña podría unirse a ese ejército y todos juntos, formando un ejército occidental, irían a través del occidente europeo, Europa Central y las tierras árabes, uniendo sus esfuerzos a los misioneros del este para llevar el Evangelio a millones de personas en China, India, África y otras zonas superpobladas del mundo. Esta es la forma en que debe acontecer, esta es la forma en que habrá de acontecer. Y desearíamos poner énfasis una vez más en que los números son secundarios en nuestro propósito principal, que es el mismo que el de nuestro Padre Celestial: llevar a cada alma el Evangelio que puede abrir las puertas de la vida eterna para el hombre. Nuestro objetivo no es de poder o dominio, sino enteramente espiritual. Y toda nación y pueblo,
que abra sus fronteras al Evangelio, recibirá bendiciones increíbles. Si hacemos todo lo que podemos y acepto la parte que me corresponde como responsabilidad, el Señor hará el resto. Pondrá a nuestra disposición más descubrimientos. Hará que el corazón de reyes, magistrados y emperadores cambie, o desviará ríos, abrirá océanos, o hallará la forma de llegar al corazón de las personas. Él abrirá las puertas y hará posible que se predique el Evangelio. De eso tengo gran fe. Mis queridos hermanos, que cada uno de nosotros dé al Señor lo mejor de sus esfuerzos hasta que el Evangelio haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, llegado a todo país y sonado en todo oído, hasta que los propósitos de Dios se hayan llevado a cabo y el gran Jehová pueda decir, la obra está cumplida. Y que el Señor nos bendiga en nuestro esfuerzo, lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.